Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. En tiempos económicos como los que estamos viviendo, con problemas en el agro, con la caída de la producción por la sequía y la caída de los precios internacionales, la problemática de la carne y los problemas que tienen con la inundación de los campos, y todo eso genera una presión hacia la suba del dólar. En estos tiempos económicos, escuchar la opinión de una persona muy conocedora y con mucha experiencia en economía es sin lugar a dudas algo importante. Tengo el gusto de decirles que nuestro invitado, nuestro líder invitado de hoy es Santiago Peña. Ustedes saben, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, exdirector del Banco Central del Paraguay, exministro de Hacienda y fue precandidato a presidente de la República por el Partido Colorado. Quiero invitarlos a que después de la presentación del programa nos acompañen a conversar sobre economía y la situación económica actual del país con Santiago Peña. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Ya estamos en compañía de nuestro invitado, con Santiago Peña. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Un gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias por ser nuestro líder invitado del programa de hoy. Un placer. Santiago, ¿empezamos? Empezamos. Muy bien, colocamos nuestro reloj de arena, que es característico de líderes. Vamos a conversar, Santiago. Tengo algunas preguntas que hacerte. La primera de ellas, estás fuera de la actividad pública, pero me imagino que no de la política. Contame, ¿cómo es tu vida hoy, Santiago? Mira, me encanta cómo lo planteas porque exactamente, la gente muchas veces dice, bueno, estás alejado de la política y realmente la política es servicio, si la entendemos de esa manera. Y ciertamente hoy estoy fuera de la administración pública, correcto, pero no menos involucrado en temas de políticas públicas, ¿verdad? Hoy de un ámbito totalmente diferente, ¿verdad? El sector privado, la sociedad civil. Así que me mantengo tan activo como estaba en un cargo como ministro de Hacienda, pero hoy desde un rol diferente, que me ha sumado muchísimo. Realmente ya es casi 1 año y medio que he dejado la administración pública y ha sido una experiencia única. Primera vez en mi caso, porque entré muy joven a la administración pública, siempre estuve dentro de ese ámbito tanto nacional e internacional, sí, y hace 1 año y medio ya desenvolviéndome en el ámbito privado, la sociedad civil, pero con el mismo compromiso, con las mismas ganas de ver un Paraguay que avanza, que progresa, que podamos construir ese proyecto superador que requiere todos los paraguayos, ¿verdad? Donde algunos son funcionarios públicos, otros están en cargos electivos, pero finalmente todos tenemos esa gran obligación de involucrarnos. Correcto, correcto. Santiago, ¿cómo definirías o describirías, si alguien te pregunta desde afuera, por ejemplo, Santiago, definime o describime la situación económica hoy, mayo 2019 del Paraguay? A ver, nosotros podemos mirar la foto, sí, y podemos ver la película también. Si yo le saco hoy una foto y yo te digo, la situación no es mala, la situación es buena. Tenemos un Banco Central que tiene una política monetaria seria, responsable, que permite anclar las expectativas de una inflación baja, estable. Tenemos un crecimiento económico que los datos hoy dan que podría crecer entre el 2 o el 3% de esta economía.
Pero si yo miro la película, si yo miro dónde estábamos un año atrás, y realmente estamos peor. Factual, no es una cuestión simplemente de discurso político. La realidad es que los números muestran de que la situación económica se ha deteriorado y se ha deteriorado principalmente por factores internos. Los factores externos, hace varios años que Paraguay viene enfrentando estos vientos de cola, ¿verdad? Durante muchos años Paraguay se benefició el boom de los commodities, la producción agrícola, y eso en el 2013 dejó de ocurrir. Empezamos a ver un Brasil en crisis, una Argentina también en crisis, pero Paraguay, sin embargo, siguió creciendo. Durante el periodo de 5 años, 2013-2018, la economía creció en promedio un 5%. Cierto. Y a partir de la segunda mitad del año pasado empezamos a ver una desaceleración que cada vez empieza a preocuparnos más, ¿verdad? Porque este Paraguay que necesita seguir creciendo, no se puede dar ese privilegio de decir simplemente hoy estamos peor porque llovió mucho, la producción agrícola es mala. No, Paraguay tiene que desarrollar mecanismos internos, una política económica contracíclica que nos permita ver que realmente cómo compensamos los factores externos. Entonces, en términos sencillos, la foto no es mala, tenemos que reconocer, la economía sigue creciendo, pero si miramos la película de los últimos 6, 9 meses, realmente ha empeorado bastante. Santiago, estuve hablando aquí en el programa con otras personas, un economista que estuvo aquí invitado, y le había preguntado cómo ve la realidad hoy. Y me decía, obviamente la desaceleración no es un escenario ideal, lo ideal sería que crezcamos. ¿Cuánto crecimos durante los últimos 10 años en promedio? 5%. 5% promedio anual. Y ahora vamos a caer a 3,5 o inclusive podemos estar por debajo del 3,5. No es ideal. Y cuando le pregunté las causas, me dijo 100% externas, me dijo. Tener el tema de la sequía, que hace caer la cantidad de toneladas de la cosecha. Además, eso otra vez multiplicado por un valor internacional que está cayendo. Sumarle los problemas de la carne, que posiblemente genere menos ingreso de dólares. Sumarle a eso el valor de la gente que envía su dinero afuera, que son, ¿verdad?, los paraguayos que trabajan en el exterior y que envían las remesas. Hay menos ingreso de dólares, eso presiona para arriba la cotización del dólar, se ralentiza la economía y las políticas del Banco Central regulan el circulante para mantener el ancla de metas de inflación. Yo le contrapreguntaba si a ese escenario y a esa coyuntura también le agregaría responsabilidades internas. Me dijo no, nosotros estamos muy sujetos a lo que pasa afuera, afuera el viento sopla a favor y estamos bien, no creo que haya mayor responsabilidad. Le decía yo que uno de los factores claves de la economía es la confianza. Cuando hay confianza, parece que el sector empresarial se anima, pide préstamos, invierte y se genera una dinámica. Y eso vos lo sabés muy bien. Y cuando no hay confianza, el sector empresarial asume una posición más cauta, más de esperar, para ver qué pasa. Y eso demora las inversiones y contrae, ¿verdad? Pero algunas personas son un poco más escépticas de eso. ¿Vos qué opinás respecto a cuán responsables somos desde la política principalmente, o cuán responsables son desde la política en demorar esas reformas que de alguna manera nos hagan menos vulnerables y permitan que sigamos creciendo? ¿Cuán responsables somos desde la política, Santiago? A ver, mira, yo creo que es importante mirar nuevamente cuál ha sido nuestra historia reciente de los últimos 15 años. Y era muy sabido y repetido de que cuando Argentina estornudaba nosotros nos agarraba una pulmonía. Sí. O sea, estábamos muy vinculados y muy dependientes. Pero sin embargo cambiamos esa historia. La crisis del 2014-2015 en la Argentina nos permitió a nosotros responder de alguna manera diciendo nos afecta, pero Paraguay tiene elementos internos que permiten compensar cuando la situación externa está mal. Y no podemos nosotros renunciar a nuestra capacidad como Estado de tener nuestras propias herramientas, porque si no, cerremos el gobierno y simplemente esperemos a ver qué pasa en Argentina, qué pasa en Brasil, si llueve, si no llueve, no podemos hacer eso. Entonces, ciertamente hoy el escenario externo es adverso, pero en realidad ha estado adverso los últimos 7 años, ¿no? Es una condición adicional. Cierto, este año la cosecha vino mal, pero cuando empezás a mirar, ¿y qué hicimos adentro? ¿Qué hicimos los paraguayos? ¿Qué hizo el gobierno?
Y ahí nosotros vemos que en un ítem, que es la obra pública, el elemento principal que dinamiza la economía desde el sector público, y vemos que estamos invirtiendo cerca de unos 80 millones de dólares menos de lo que se había invertido en un mismo periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el cálculo que hacemos? De agosto del 2018 a abril de este año se ejecutó casi 100 millones de dólares menos que en el mismo periodo, el periodo anterior, de los 12 meses anteriores. Entonces hay un impulso menor. Entonces, ¿qué hace el gobierno? No, pero nosotros estamos ejecutando más que en el 2013 cuando comenzó el gobierno de Carter. Sí, pero acá no. Escuché eso. Claro, pero un argumento infantil, ¿verdad? Porque lo mismo que yo hoy me compare con un niño y querer jugar una carrera, no. Evolucionó, creció. Vos lo que tenés es compararte cómo estás con respecto al año anterior, porque finalmente el crecimiento es con respecto al año anterior, no con respecto a hace 5 años, ¿verdad? Entonces, hoy hay un elemento importante. A pesar de toda esa adversidad, estamos haciendo menos de lo que ya estábamos haciendo hace un año atrás. Entonces, no solamente el impacto viene por cuestiones de afuera, también vienen por cuestiones de adentro. Correcto. Entonces, el otro elemento que nosotros, y yo lo he mencionado públicamente, es de que es muy difícil simplemente tratar de decir esto es lo que tienen que hacer. Pero lo que tratamos de hacer, esto es lo que nosotros hicimos cuando enfrentamos un choque también muy importante como fue en el 2015. El Banco Central redujo las tasas de interés durante 4 meses consecutivos, 100 puntos básicos, 1 punto de interés. Y eso envió una señal muy importante, es decir, no hay conflictos con la inflación, tenemos una inflación controlada. Lo que queremos nosotros es liberar liquidez para que vaya a financiar en un momento muy difícil. Y se revirtió la caída. Y se compensó. Se compensó. Se compensó la caída. Paraguay creció ese año, aumentamos la ejecución de obra pública. Y no solamente nos permitió ese año tener un impacto, sino también en el siguiente año. Porque ¿cuál fue el argumento? Saquemos recursos del gasto corriente, Cierto. y pongamos recursos a la inversión pública. No porque queramos nosotros perjudicar a los funcionarios públicos, el argumento nunca fue perjudicar a nadie. Es decir, yo necesito invertir más en obra pública. ¿Por qué? Porque la obra pública dinamiza la economía. El salario dinamiza el consumo. Sí. Pero cuando vos tenés un problema de oferta, vos lo que necesitas es la producción, no el consumo. Entonces nosotros hoy tenemos un problema de producción, de crecimiento económico por el lado de la oferta económica. Y ahí es donde tenemos que apuntar todas nuestras balas hacia la obra pública. Entonces yo creo que todavía, y al comienzo pensábamos, bueno, es parte de la transición de un gobierno a otro, se están acomodando las piezas, pero ya llevamos casi 9 meses y yo creo que esto empieza ya a preocupar, ¿verdad? Porque lo estamos sintiendo en materia de actividad económica. Santiago, Y perdón, Perdón. y vos mencionaste el tema clarísimo, las expectativas. La economía funciona gran parte en base a expectativas, ¿verdad? Y el capital es muy cobarde, esa es la realidad. Pero si yo no tengo hoy una expectativa positiva del futuro y finalmente me repliego, espero a ver qué pasa. y repercute Y repercute, entonces en economía hay algo que se llama las profecías autocumplidas. Si yo digo que las cosas van a estar mal y finalmente las cosas están mal porque yo tomé decisiones que terminaron afectando en esa actividad económica. Cuando del otro lado, Correcto. yo tengo expectativas positivas, me endeudo, hago inversiones, genero empleo y eso dinamiza la economía. Entonces, hoy estamos viendo de que estos problemas de gestión se están combinando con una cuestión de expectativas y de credibilidad sobre lo que puede hacer el gobierno acá para adelante. Sobre eso quería preguntarte, porque cuando alguien del gobierno sale a hacer algún comunicado al respecto, hacen todo el esfuerzo por generar las expectativas positivas y que justamente no se generen esas profecías autocumplidas. Hablan de inclusive lo que vos dijiste, estamos invirtiendo más que en años anteriores, estamos haciendo un esfuerzo para devolver la institucionalidad al gobierno, pero sin embargo el efecto que producen parece ser la de no tanta credibilidad. ¿Por qué puede ser eso, Santiago? Y mira, al final uno puede tratar de influir en las expectativas, pero después tiene que entregar, tiene que hacer el delivery, tiene que hacer la entrega de lo que promete, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos viendo es, hasta ahora se han hecho anuncios, pero lo que vemos en la realidad, y es factual, no es simplemente una opinión, es de que no están avanzando los procesos licitatorios. De todos los anuncios que se han dado, los pocos anuncios han estado cuestionados por procesos licitatorios que no son muy transparentes. La ejecución sigue estando por debajo. Y nuevamente, si nosotros queremos compararnos contra el 2013, lo podemos hacer. Pero la actividad económica se mide contra el año anterior. O sea, ¿cómo yo puedo aumentar la capacidad productiva con respecto al año anterior? Es invirtiendo más que el año anterior. Entonces nosotros estamos viendo menor inversión que el año anterior. Entonces, obviamente, esto va a repercutir en la actividad económica. Entonces, a mí me encantaría ser más benevolente y decir, no, esperemos a ver qué pasa.
Pero la realidad es que nosotros ya hace varios meses venimos alertando de esta situación y finalmente se está confirmando los números. El Banco Central confirma esta semana que la actividad económica vuelve a caer en marzo de este año. En febrero una caída del 2%, en marzo ya fue una caída del 4%. Entonces nosotros sabíamos que el primer semestre iba a ser duro, pero jamás nos imaginamos que iba a ser tan duro. Entonces empezamos a ver que muchos de estos problemas se están profundizando, son peores de lo que nosotros estábamos anticipando. Y ahí es donde necesitamos que el gobierno dé un cambio de timón, y no solamente con anuncios, sino también con acciones. Correcto. Santiago, hablabas de manejar la disponibilidad, disminuyendo gastos corrientes, viáticos, consultoría, sueldo, y aumentando la inversión. ¿Qué tanto margen se tiene desde el Ministerio de Hacienda? Porque esto es rígido, y yo me imagino, corregime si me equivoco, que con todo lo que tiene que ver con la ley de la función pública y con todo eso que se llama los beneficios adquiridos, no me los puedes tocar, no puedo de un día para otro, más allá de que quiero y más allá de que sé lo importante, la falta que nos hace, disminuir drásticamente, corregime si me equivoco, sí puedo disminuir drásticamente para enviar a inversiones. ¿Qué tanto margen tienen desde el Ministerio? El Ministerio y el Estado, ¿verdad? Pues el O es Ministerio una cuestión, discúlpame Santiago, o es voluntad política, simplemente. Es una combinación. Hay elementos técnicos y hay elementos políticos, ¿verdad? Obviamente el Ministerio de Hacienda tiene todas las condiciones técnicas, tiene personal de primer nivel, sabe cuáles son las teclas que hay que tocar. Pero ninguna de esas se puede implementar si no hay una convicción política, si no hay una convicción de hacer lo correcto más allá de lo conveniente, ¿verdad? Entonces podemos nombrar, varias medidas que el gobierno ha tomado de que fueron muy convenientes políticamente, pero no han sido las adecuadas desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y voy a mencionar una que me tocó a mí luchar y fue bastante antipática, que fue el IVA para el sector cooperativo, muy cuestionado. Y yo decía, el IVA es un impuesto general que no discrimina sector económico ni clase social, lo pagan todos, lo pagan. O sea, la señora que no tiene apenas para comprar una galleta se va al súper y compra, y paga IVA. Entonces, debería ser un impuesto general, eso es lo que manda la literatura económica y la política tributaria, ¿verdad? Entonces, nos enfrentamos, no fue popular, un enfrentamiento tremendo, y el gobierno lo primero que hace, elimina el IVA a las cooperativas. Ahí ya son 60 millones de dólares menos, ¿verdad? Hoy estamos discutiendo a ver si el gobierno va a vetar o no va a vetar esta ley que le da más beneficios al segmento de salud, que podemos cuestionar, el problema es quién paga eso. La jubilación. La jubilación. Entonces, yo no cuestiono la potestad de que los médicos se jubilen con una jubilación digna. El problema es quién paga esa jubilación, ¿verdad? Porque hoy estamos pagando todos los paraguayos con los impuestos este déficit de la caja fiscal, y lo están pagando paraguayos que nunca se van a jubilar. Entonces, desde el punto de vista de equidad es muy injusto, porque hay una transferencia de aquellos que menos tienen para aquellos que más tienen. Entonces genera una distorsión enorme, y obviamente primero vienen los médicos, después vienen los bioquímicos, después vienen las enfermeras, porque es una condición humana. Todos quieren de alguna manera poder jubilarse, poder tener una vida digna después de la jubilación y tener un buen ingreso. Me encanta. Ahora, ¿cómo financiamos eso? Y una muestra es simplemente lo que está pasando en el otro lado de la frontera con el Brasil. Hoy la crisis económica que tiene el Brasil, que alimentó la crisis política, fue la crisis de las pensiones. O sea, Brasil hoy prácticamente es de vida o muerte para ellos pasar una reforma de la previsión de la seguridad social. Y es tremendamente compleja desde el punto de vista político, porque tienen que disminuir beneficios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros empezamos a dar beneficios, el día de mañana revertir esto va a ser imposible. Y ahí es donde entramos en una crisis económica que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué significa disminuir beneficios? Por ejemplo, en el tema de los médicos, ellos lo que piden es poder jubilarse a los 55 años de edad cumplido, con 25 años de aporte, lo cual le valdría el derecho de poder jubilarse con el 90% de su salario. De su salario, exactamente. Sí. ¿Y a vos te parece que es 25 años de aporte es poco para la salud financiera de la caja fiscal? O sea, claramente no da, los números no cuadran. O sea, puede ser desde el punto de vista de un beneficio que se merecen, y capaz que se merecen. La pregunta es quién paga por ese beneficio. Porque el aporte, yo aporto a mi jubilación durante mis años activos. Exacto. Para poder después jubilarme y que sea mi plata. Sí. ¿Verdad? Entonces sí. es mi aporte. Exacto, que es lo que ellos dicen. El problema es que la matemática no da.
Si yo aporto durante 25 años y me jubilo a los 55, yo tengo una expectativa de vida de al menos 72 años, no hay forma de que yo pueda recibir ese mismo monto. Entonces, alguien va a tener que poner. ¿Quién es ese alguien? Aquella persona que paga impuestos. Y esa persona que paga impuestos hoy no va a tener una jubilación. Entonces, nosotros necesitamos hacer una reforma de la seguridad social que sea paramétrica para todos los sectores, que todos aporten y todos tengan la posibilidad de jubilarse con un ingreso digno, ¿verdad? Porque al final el dinero viene de la gente. O sea, el dinero que administra el Estado viene de los impuestos, no viene de otra parte. Correcto. O sea, y el Estado somos todos nosotros, somos los paraguayos que aportamos. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cómo hacemos que ese sistema sea equitativo. En el caso de los médicos, porque es un tema súper sensible, ¿verdad? Yo me he reunido con ellos y tienen claramente toda la razón en el sentido de que ellos tienen muchísimo esfuerzo para estudiar. Los primeros 10 años ellos no aportaban cuando eran contratados y después a los 10 años de haber trabajado empiezan a aportar. Eso ya se modificó, ya tarde. Empiezan tarde. Hoy se modificó ya. Hoy ya a partir del momento que tienen su primer vínculo con el sistema de salud empiezan a aportar, ¿verdad? Pero esta reforma, Federico, es importante. Esto es una reversión de una reforma que se había hecho ya en el 2003. Anterior al 2003 ya había este beneficio y era totalmente infinanciable. Y el gobierno hizo una reforma, se aprobó, y ahora lo que se quiere es volver para atrás en esa reforma. Correcto, Santiago. Entonces, puede ser justa desde el punto de vista de que se lo merecen, pero incrementa la inequidad del sistema. Sí, así mismo. Correcto. Santiago, menciona, si vos tuvieses que aconsejarlo al presidente, tendría que vetar este proyecto de reforma. Yo creo que sí, es una decisión muy difícil. A mí me tocó de vuelta. No quiero simplemente decir, hacer las recomendaciones, quiero contar lo que nosotros hicimos. Correcto. Esta misma ley se aprobó durante el gobierno del presidente Horacio Cartes y con muchísima dificultad tuvimos que vetar esto. Se vetó, se aceptó el veto, explicamos al Congreso cuáles eran los motivos, es más, le planteamos trabajar en una reforma de la seguridad social. Presentamos un proyecto que empiece a trabajar en la reforma de la seguridad social, que cree una superintendencia, un ente contralor y supervisor de los fondos de pensiones que hoy nadie le controla. Correcto. ¿Verdad? Y lastimosamente también eso fue trancado por las diferencias políticas que tenían en su momento quienes hoy están en el gobierno. Correcto. Entonces, Santiago, ¿te parece a vos que en un momento donde la coyuntura no nos apoya, donde la coyuntura dificulta nuestro necesitado crecimiento económico, no vetar esto y a la vez estar presentando, cosa que se retiró la semana pasada, un proyecto para volver a constituir los consejos directivos de entes autárquicos, son señales que están fogoneando la incertidumbre? Totalmente, totalmente. Y yo creo que también el gobierno, primero que no entendió de la misma reforma que presentó, ¿verdad? Porque este proyecto que presenta es un trabajo de varios años, ¿verdad? El Consejo de Empresas Públicas ha venido evolucionando ya en los últimos 10 años. Primero fue un consejo creado por un decreto del Poder Ejecutivo, luego se aprobó por ley, hay mecanismos de control, de mayor transparencia, y lo que buscaba este proyecto de ley era mejorar el gobierno corporativo, que haya más mecanismos de control, ¿verdad? Y en eso, uno de esos mecanismos de control era de que el presidente Petropar, que es la empresa pública que mayor presupuesto administra, no puede depender de una sola persona. Tiene que tener la posibilidad de que le controlen otras personas dentro de ese consejo, ¿verdad? Así como funciona el Consejo del Banco Central, el Consejo del Banco Nacional de Fomento, porque es una responsabilidad demasiado grande para una sola persona. Pero obviamente, en esta crisis de credibilidad y de incertidumbre que tiene hoy la ciudadanía, nadie quiere saber de darle más lugares para que puedan alimentar esta clientela política, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, con muy buen tino, hubo un malestar enorme por parte de la ciudadanía, pero ahí es donde el gobierno tenía que haberse plantado, decirle, señores, nosotros vamos a poner a las mejores personas. Pero ahí es donde entramos en esta crisis de credibilidad, es decir, espera un poco, yo te voy a dar esta herramienta para que vos nombres más personas, pero ya las que pudiste nombrar no son las personas más idóneas. Es más, hay muchas personas que son cuestionadas en su honestidad, en su credibilidad, en su idoneidad, ¿verdad? Que es también una forma de... Binacionales. Claro, totalmente. Santiago, este tema te toca directamente por el cargo que ocupaste, reforma tributaria. ¿Cuál es tu posición respecto a este proyecto que está a punto de entrar a ser discutido en el Congreso? Sí. Vos sabés que mi experiencia en el ámbito tributario, ¿verdad? Vos sabés que durante el tiempo que fui ministro tenía viceministra Marta González. Y Marta, que en mi opinión hizo un trabajo excelente, muy impopular, porque el cobrar impuestos no es impopular, y se enfrentó
muchas veces a gremios, a empresarios. Exacto. Y uno de los grandes problemas es de que la ley es muy ambigua. Entonces, el empresario le contrata a un abogado tributarista y el abogado obviamente le dictamina en el mejor interés de su cliente. Correcto. Y el Estado, que tiene el interés de recaudar, interpreta la ley para poder recaudar. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que haya visiones tan diferentes sobre la misma ley? Sí. Y ahí empezamos a ver que la ley en muchos de sus artículos está mal escrita, o fue modificada, o dejó estos vacíos legales que hacen que no haya una evasión, sino que haya una ilusión. ¿Qué es la ilusión? Y la ilusión es no pagar impuestos de manera legal, porque hay vacíos en la legislación o hay divergencias tributarias. Entonces, vos interpretas de una manera, yo interpreto la otra, vamos al Tribunal de Cuentas, que la justicia decida finalmente quién tiene la razón, y no debería ser así porque le quita seguridad jurídica a un tema tan sensible. Entonces, trabajamos ya en el gobierno anterior. Perdón, Santi, ¿y cómo debería ser? Explícanos cómo debería Exactamente, entonces, ese era el problema. La ley que fue migrando a lo largo de los años, la reforma del 91 que introduce el IVA, Correcto. la reforma del 2003 que 91, modifica, ley 125. Exactamente, la 125, después en el 2004 también, de reordenamiento administrativo de adecuación fiscal, después la reforma del 2012 que introduce el IRP, después la reforma del 2013 que modifica el IRAGRO al IMAGRO, IMAGRO al IRAGRO. Entonces teníamos todas estas leyes, pero ninguna de estas leyes tenía la claridad necesaria de un sistema tributario único. Entonces empezamos a trabajar en darle claridad a nuestro sistema, darle consistencia al sistema tributario. Comenzamos en el gobierno anterior, sí. Lea Jiménez convoca a ex ministro de Hacienda, abogados tributaristas, y en la transición ya con el ministro López, representante del nuevo gobierno, sí. Se trabajó en eso, y cuando asume el nuevo gobierno, Benigno López continúa ese trabajo, convoca nuevamente a más actores del sector privado y trabajamos a lo largo de casi 6 meses. Así que este proyecto se empezó a gestar antes de que asuma el Claro, presidente no, esto Audo viene Benítez. ya hace varios años que se viene trabajando, que es un poco revisar la historia, ver las dudas, todos los conflictos, y decir, aclaremos esto. Ok. Aclaremos esto antes que discutir cualquier cambio en las tasas, ¿verdad? Sí. Porque también hay gente que dice, no, hay que modificar esta tasa, hay que bajar esta tasa, pero antes de tocar el tema de las tasas, vamos a ordenar nuestro sistema tributario, saquemos las dudas sobre el régimen tributario y después eventualmente en otro momento podamos hablar sobre las tasas. Porque sabíamos que aclarando muchas de estas dudas, el gobierno iba a poder recaudar. O sea, solamente haciendo esto, sin modificar las tasas, sí. La recaudación iba a aumentar. Entonces, empezó ese trabajo. Y sobre el final, esto ya en diciembre del año pasado, sí. Una discusión política en el Senado sobre 3 proyectos de ley para aumentar el impuesto selectivo al tabaco, bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas, sí. Le pone en el brete al gobierno decir también tenés que incluir eso. Pero la reforma tributaria no era sobre las tasas, okay. Se agregó hacia el final. Entonces se hizo un trabajo enorme, se pusieron de acuerdo todos los actores públicos y privados y se presentó ese proyecto que se presentó la semana pasada. Okay. Entonces, la reforma tributaria no es modificar las tasas. La reforma tributaria es hacer que el sistema tributario sea más transparente, porque también le ayuda a aquellos segmentos de menores ingresos a ser formal. Ese es el otro problema. Nuestro sistema tributario le pone barreras muy altas de entrada para aquel que quiere ser formal. Entonces genera un sistema que se llama simple, otro re simple, que sí. Es de autodeclarativo, ¿verdad? Exacto. Entonces son innovaciones espectaculares que va a permitir aumentar la formalización. Perfecto. Santiago, 2 preguntas al respecto. La primera tiene que ver con el impuesto a la renta personal. ¿Y qué opinas de la deducibilidad? Si tiene que tener un límite o si podremos seguir siempre con las deducciones, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que me contaste. El espíritu del proyecto no era tocar tasas, sino era ordenar. Y sí. De eso quería hablar contigo, porque nuestro sistema impositivo fundamentalmente está basado en impuestos indirectos. Sí. Y eso no es justo. Es desigual. Es desigual. Esa es la palabra, Santiago. La desigualdad, la inequidad es multidimensional. Tiene varios elementos, ¿verdad? Uno es el gasto. Si gasto de alguna manera que le beneficia a los que más tienen, es inequitativo. Si le ayudo con el gasto a aquellos que menos tienen, ayudo a igualarlos, ¿verdad? Correcto. Lo mismo del sistema tributario. El sistema tributario lo que busca es generar los ingresos para que haya una transferencia de los segmentos que más tienen Exacto. Hacia los segmentos que menos tienen. Entonces, nuestro sistema tributario, por muchas de estas reformas que se hicieron en su momento, se hicieron no el óptimo, sino el subóptimo, que fue el 2012 el impuesto a la renta personal, que primero se pensó en el 2004 como parte de la gran reforma tributaria. Correcto. Que dijo, bajemos el impuesto a la renta a las empresas del 30 al 10, pero ¿sabes qué? También pongamos un impuesto a la renta de las personas
para aquellos empresarios que más tienen puedan contribuir y avanzar en esa imposición directa que es tan deseable para darle mayor equidad. Lastimosamente se bajó el impuesto a la renta a las empresas y se postergó durante 8 años el impuesto a la renta personal. No solamente se postergó, cuando finalmente se aprobó, se le quitó toda la capacidad recaudatoria que se había pensado originalmente en el 2004. Ok. ¿Verdad? Se eliminó la figura de la declaración jurada, que vos hagas una declaración patrimonial, y se metió en toda esta deductibilidad que fue parte de la negociación. Y no quiero cuestionar, Está bien. pero fue está parte de la negociación, se consiguió. Por primera vez, después de en la historia del Paraguay, Cierto. tenemos un impuesto a la renta personal, que tuvo un periodo de implementación. Sí. Hoy ya prácticamente está 100% implementado. Y Te la ayudó a la evidencia, formalización. el IRP no. Esa No. es la gran Teniendo información. factura para deducir. Hoy no. la información que tenemos es de que el IRP no hizo que aumente la recaudación del IVA. O sea, está demostrado con números. ¿Por qué? Porque los segmentos que más ingresos tienen son los segmentos que menos deducen con el consumo, deducen con la inversión. Entonces el IVA no tuvo un impacto por parte del IRP. Por eso que estas discusiones que fueron súper cuestionadas, pero fue sobre bases ciertas, sobre documentación que nosotros empezamos a ver sobre las declaraciones juradas. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Aquellos segmentos de ingresos más altos tenían tasas efectivas más bajas. Entonces, probablemente tu tasa efectiva del impuesto a la renta personal es más alta que la del dueño de este canal. Entonces, y eso se da en prácticamente todos los sectores, porque ese segmento tenía la capacidad de deducir a través de inversiones y no a través del consumo. Del consumo. Correcto. ¿Qué porcentaje de la recaudación de impuestos de Hacienda es IVA? 50%. La 50. mitad de toda la recaudación viene del impuesto al valor agregado. Tiene un poder tremendo. Tremendo. Tremendo, pero es muy desigual. Eso te iba a preguntar con tu experiencia, porque según tengo entendido, en porcentajes, el IVA representa para una persona de altos ingresos algo así como el 4,6%. Bajísimo. Bajísimo. Pero para una persona de bajo El 100%. ingreso, exactamente. Consume el 100% de su salario. El asalariado medio gasta el 100%. Y todo va con productos que están grabados por el que IVA. está grabado por el IVA. Es decir, me castiga más a mí que a quien tiene. En otros Yo países, tuve- ¿cómo se yo trata tuve- de...? Yo tuve esta discusión, ¿verdad?, con el sector privado y obviamente ellos no tienen por qué tener la visión fiscalista, ¿verdad? O sea, ellos miran del sector privado y dicen, no, pero yo cuando estoy comprando un departamento o adquiriendo un bien de lujo, de alguna manera estoy ayudando en la formalización porque, por ejemplo, ese auto de lujo y le pagó un salario a aquel que está en la playa, al mecánico, y esa es la visión de él. Pero desde el punto de vista de equidad, esa persona que al terminar el periodo pagó 0 de impuestos porque adquirió o un departamento o un vehículo, esa persona aumentó su patrimonio. El que no tiene la capacidad de hacer inversiones, prácticamente se quedó con su mismo patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este sistema tributario haga que el que tiene más siga creciendo y el que tiene menos se quede trancado. Y ahí es donde aumenta la desigualdad. Entonces, el problema de los países no es solamente generar ingresos, sino que sean sociedades lo más homogéneas posibles. Entonces, yo no puedo influir sobre la capacidad de las personas, pero sí puedo influir desde el punto de vista tributario, generando los incentivos para que esa persona que más tiene pueda contribuir en la misma proporción que ese que menos tiene. Cierto. Lo que nosotros tenemos en Paraguay es que los que más tienen contribuyen menos proporcionalmente a su ingreso, de lo que que el que tienen menos tiene. Exactamente. Entonces se aumenta la brecha del ingreso. ¿Con qué herramienta en otras sociedades? La imposición directa, el La impuesto directo. El impuesto directo. Y ahí donde vemos... Es cultural, Santiago. Sí, es cultural, obviamente. El ser humano, nadie quiere pagar impuestos. Es una imposición, por eso no es que es algo que la gente quiera hacer, es una imposición. Claro. Pero entonces nosotros miramos, porque no solamente el IRP, también el impuesto a la renta a las empresas. Es muy baja la contribución. Entonces ahí también hay problemas de evasión enormes. ¿Qué es lo que nosotros veíamos? Yo mencionaba siempre, nosotros en el Paraguay tenemos empresarios ricos de empresas pobres. Porque el empresario goza de muy buena salud, pero miras el balance de su empresa y prácticamente empata o pierde. Sí. Entonces, muchos de los gastos de la persona están absorbidos por la empresa para que finalmente no pague ningún impuesto. Correcto. Pero ¿cuántos de los gastos de esa empresa están asociados al negocio de esa empresa y cuántos están asociados Al dueño. al dueño? Correcto. Santiago, ¿cuál es tu opinión sobre el tema tan polémico de gravar la exportación de los commodities? En contra.
de los commodities y de cualquier otro producto. Los países no graban las exportaciones. Los países promueven las exportaciones. ¿Y graban las rentas? Graban las rentas, exactamente. El que más gana tiene que pagar más. Entonces, Paraguay... Escuchaste, Santiago, yo no sé si es un argumento muy político o muy populista, Sí. pero muchas personas dicen, miren cuánto ganan, miren cuánto facturan. Es tierra nuestra, tierra Sí. paraguaya, y son agroexportadores muchas Sí. veces multinacionales. Que vengan, que hagan negocio, que exporten, pero que dejen. Sí. Ahora, la pregunta, ¿Qué podemos hacemos separar la con ese pregunta. argumento? Sí. ¿Contribuyen lo que deberían contribuir? No. Yo creo que el sector agropecuario tiene que pagar más, por los argumentos que vos estás diciendo. Pero no directo, no grabar la exportación. No grabar la exportación. No grabar la exportación. Los países no graban la exportación. Promueven las exportaciones. Eso es en general. Y para los países que son pequeños, necesitan exportar al mundo. Cierto. Porque los mercados no están acá adentro, los mercados están afuera. Entonces, lo que nosotros sí necesitamos es mejorar la imposición sobre el sector agropecuario. Esta reforma ataca eso. Por Uno, ejemplo, por ejemplo, unifica el IRAGRO y el impuesto a la renta a las empresas, que anteriormente eran regímenes diferentes. Sí, ahora si es vos IRE. exactamente, el impuesto a la renta a las empresas iguala, porque antes, si vos estabas en el sector agropecuario, vos no pagabas distribución de dividendos. Y es injusto, ¿por qué si estaba en una actividad empresarial? ¿Por qué no van a? Y bueno, era uno de los resabios que tenía el IRAGRO. Eso no Entonces, sabía. Si antes yo tenía una empresa agroexportadora, no pagaba distribución de distribución de dividendos. Podía No girar. pagaba. Podía distribuir los dividendos y con eso y generaba una diferencia con el sector comercial, con el sector de servicios. Ahora Entonces, tengo hoy una- se unifica, entonces aumenta la presión para el sector agropecuario. Ok. El otro elemento es en el sector de exportación, ¿verdad? Que ahí también fue un tema muy controversial, el tema de la devolución del IVA. Sí. En la propuesta del Ministerio de Hacienda dice, mantengo un IVA del 5%, pero elimino la devolución del IVA. Entonces hay un aporte importante. Ahí hasta podemos cuestionar si no es un tipo de retención como tienen en otros países, ¿verdad? Pero yo creo que es algo discutible, que el sector agroexportador no está de acuerdo, obviamente, pero yo creo que trae algo de justicia dentro de este sistema tributario. El otro elemento que no es parte de esta discusión, y yo creo que hay que avanzar, es el impuesto inmobiliario, que también está totalmente desfasado. En el 2015 nosotros pasamos una reforma, la más grande en la historia del Paraguay en materia de impuesto inmobiliario. Se multiplicó por 4 el valor de las propiedades, el valor fiscal, que es el que se aplica la tasa, pero todavía esos precios quedaban totalmente desfasados con el precio de mercado. Pero la ley establecía que en un periodo de 5 años, quiere decir en el año 2020, los municipios van a poder autorizar el aumento de ese precio de la tierra, valor fiscal, hacia los precios de mercado. Yo creo que ahí va a haber un avance importante, porque lo que necesitamos es que los sectores que son más intensivos en capital, en tierra, puedan contribuir para que el municipio, el gobierno local, departamental y nacional tenga recursos para invertir en caminos, en puentes, en escuelas, también en esos locales. Entonces Paraguay tiene una de las recaudaciones más bajas del impuesto inmobiliario a nivel mundial. Correcto. Y esto de alguna manera se enfrentó en el 2015 una reforma que generó impacto ya ahí, pero también abrió el camino para que más adelante se pueda mejorar En la otras recaudación. palabras, Santiago, hoy los impuestos inmobiliarios se están cobrando sobre valores fiscales no reales. No reales. Seguimos con Sí, esa. súper desfasado. Súper En desfasado. algunos lugares tremendamente desfasado, en otros el desfase es menor, ¿verdad? También fue muy controversial porque obviamente en hacer de manera general aumentó por 4 en tierras que no eran agrológicamente aptas, esteros, o sea, hubo ahí ajustes que se tuvieron que hacer, pero ha avanzado muchísimo y la Dirección de Catastro, que es la institución que lleva adelante esto, ha venido haciendo grandes reformas en los últimos años. Santiago, cuando se escucha a personas como lo que vos dijiste hoy, vemos baja ejecución cuando el Estado tendría que estar presente para hacer contrapeso en esta situación, o vemos que falta más presencia del Estado en diferentes órdenes de nuestra vida. Eso se debe a falta de recursos o falta de gestión. Yo creo que es un tercer elemento, yo creo que es una falta de visión. La falta de visión de un proyecto superador para el Paraguay, un proyecto que esté por encima de un periodo de gobierno, por encima de partidos políticos, por encima de personas dentro de un mismo partido. La dinámica política de nuestro país nos ha llevado siempre a la confrontación de las personas y no de las ideas. Entonces, yo creo que al Paraguay necesita buscar y encontrar ese proyecto superador que nos obliga a todos a mirar hacia adelante. En el 2013 el gobierno planteó eso.
durante 14 meses, 2010, la sociedad civil discutieron en cuál es el Paraguay que queremos ver de acá a 15 años. Y de ahí nace el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que era la visión de la sociedad en su conjunto. 3 ejes: reducción de la pobreza, crecimiento económico inclusivo, inserción de Paraguay en el mundo. Ese programa guió durante 5 años la gestión del gobierno y nos permitió priorizar los recursos. Hacíamos el presupuesto en base a eso, le decíamos a cada uno de los ministros: tráeme tu presupuesto alineado con estos objetivos. Yo no quiero sentarme a discutir contigo. Ya discutimos, acá hay un Plan Nacional de Desarrollo que es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué vas a hacer para encaminarnos hacia eso? A eso. Si tu objetivo no está dentro de eso, no existe en el gobierno. Entonces, lastimosamente, ese plan que no era del gobierno, es de la sociedad, yo siento que se perdió. Hoy eso no está en tema de discusión, ¿verdad? Existe un grupo de la sociedad civil que es el Equipo Nacional de la Estrategia País, que se reunía regularmente con el presidente Carter. Cierto. En este gobierno creo que no se reunieron más, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es ese proyecto superador, ese proyecto que nos proyecte más allá de una administración pública, porque eso nos lleva a tomar las decisiones correctas antes que las decisiones convenientes, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Un gobierno está siempre entre hacer lo correcto o hacer lo conveniente. Cierto. Y muchas veces son contradictorios. Lo correcto no es lo conveniente políticamente. Entonces, lastimosamente en el Paraguay hemos visto mucho de gobiernos que han priorizado lo conveniente, pero han sacrificado lo correcto. ¿Verdad? Entonces, a mí me ha tocado, luego de haber sido ministro, de llevar adelante reformas, de tener que llevar adelante una campaña electoral donde le decíamos: yo sé que fueron 5 años difíciles, pero hicimos esto porque queríamos generar impacto a largo plazo. Y eso muchas veces nos llevó a enfrentar a los cooperativistas, a los gremios médicos, a los medios docentes. Pero lo hicimos siempre porque teníamos un objetivo superador que trascendía nuestro gobierno. Cuando anunciamos el programa de becas Carlos Antonio López, sabíamos que esos 1.500 paraguayos y paraguayas no iban a votar en las elecciones, pero iban a transformar la educación del Paraguay en la próxima generación. Entonces, creo que en la medida que podamos hacer más de esas medidas correctas que conflictúan con la situación política, y vamos a ver que el Paraguay empieza a mejorar. Santiago, me parece a mí, corregime si me equivoco, que todo tu currículum, una de las cosas que más te enorgullece fue presidir ese consejo. Tengo que reconocer que sí, ¿verdad? Fue un gran privilegio y lo sentí también como una revancha en lo personal. ¿Revancha? Revancha en lo personal, porque yo pude hacer una maestría en el exterior gracias a una beca que me dio el gobierno del Japón. Ah, correcto. Entonces, cuando yo me fui a la Universidad de Columbia y me encontraba con mis compañeros de Colombia, de Perú, de Chile, y ellos me decían: yo estoy acá con una beca de mi gobierno, no te puedo mentir, sentía realmente mucha envidia, porque te das cuenta lo orgulloso que ellos se sentían de que su gobierno, su país apostaba por ellos. Entonces dijiste: algún día nosotros vamos a tener. Y cuando yo tuve la oportunidad, y finalmente yo, como alguien que se formó en economía, en la función pública, el mayor deseo es cómo yo desde un cargo de decisión puedo influir positivamente. Yo dije: esta es una oportunidad que me da la vida para poder marcar en el Paraguay, para poder permitir que otros paraguayos puedan tener ese orgullo de decir: mi país apuesta por nosotros. Excelente. Santiago, cuando empezamos a hablar, me dijiste: en la foto, la macro nos muestra estables, nos muestra bien. Y corregime si me equivoco, esto se logró porque a partir del año 2003 se consensúan entre los actores políticos: esto tiene que ser política de Estado, tiene que trascender colores y tiene que trascender periodos presidenciales. Tenemos que trabajar con metas de inflación, con estabilidad, con equilibrio fiscal. Es cierto. Es así. Y se logró lo que se logró. Se logró el objetivo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el Plan Nacional 2030 y convertir en política de Estado que trascienda color y trascienda periodos? Bueno, Mario tenía el gran desafío, ¿verdad? Vos sabés que en la interna, tanto él como yo, nos comprometimos a implementar el Plan Nacional de Desarrollo. Nos reunimos con el ENEP, firmamos en un acto público de que de ser electos íbamos a continuar ese plan de desarrollo que no era una política de gobierno, sino que era una política de Estado. Correcto. Entonces, bueno, Correcto. Lleva 9 meses en la administración. Yo creo que el desafío está de parte de ellos en decir realmente qué es lo que ha pasado acá. ¿Qué es lo que ha cambiado en este año de que diga que el Plan Nacional de Desarrollo no es realmente una política de Estado? Porque hoy lo que estamos viendo es el gran déficit que tiene la administración pública, es una gran descoordinación. La burocracia funciona así, es una fuerza centrífuga que cada uno se va hacia su lado. El de Ministerio de Salud está mirando solamente el tema de salud, el de Educación lo de Educación, el Ministerio del Trabajo está mirando el tema de trabajo.
pero necesitas una fuerza que genere la cohesión y diga, perfecto, son sectoriales, pero todos estiramos el carro hacia una misma dirección. Y ahí es donde entran estos planes que no son sectoriales, sino que son transversales a la administración pública. Entonces, lastimosamente hemos perdido esa cohesión y esa capacidad de que todas las instituciones se vean reflejadas en ese proyecto superador que es el Paraguay 2030. Correcto. Santiago, ¿podés ejercer tu trabajo desde el ministerio que sea, enfocado en los planes que están dirigidos al Plan Nacional 2030, al mismo tiempo que alguien dice, golpeen las puertas del ministerio ustedes, operadores políticos, si el ministro no se las quiere abrir? No, no se puede. No se puede. Es imposible. Ahí está. Yo lamento mucho Me esa conviene, presión. pero no es lo correcto. Exactamente, ahí es donde entramos en lo correcto y lo conveniente. Exacto. Políticamente es conveniente hacer lo correcto, no, y ahí es donde uno tiene que tener también el respaldo de su jefe máximo, que en este caso es el presidente de la República, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir que quienes estuvimos en el gabinete del presidente Horacio Cartes nos jactamos del apoyo que recibimos del presidente de la República, donde jamás nos dijo hagan esto de manera incorrecta, siempre apoyo. Y cuando tuvimos presiones políticas, que las hemos tenido, no una, sino varias oportunidades, hemos recibido siempre el apoyo, ¿verdad? Así que cuando a mí me tocó tener que llevar adelante la campaña a nivel nacional y tener que ver que habían sectores que decían, Santiago, nosotros no podemos apoyarte porque vos hiciste esto en contra de nosotros, yo le decía, mira, te respeto, pero nosotros hicimos eso como gobierno no porque te queríamos perjudicar, porque lo que necesitamos eran más recursos para aquellos que más necesitan. Todos finalmente que necesitan algo, todos quieren que el gobierno la apoye, claro. Pero yo lo que digo, el rol del Estado es ayudarle a aquel que más necesita, porque el que camina quiere correr, el que corre quiere volar. Pero todavía hay muchos paraguayos que están en el piso que no se pueden parar. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Este país alimenta 80 millones de personas, no se puede dar el lujo de tener 300.000 personas que no comen. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es ilógico, o sea, la pobreza en el Paraguay no es una condición, es simplemente el resultado de la falta de políticas públicas que nos permitan llegar a aquellos más necesitados. Correcto. Santiago, cuando decías, te quiero comentar que hace poco estaba viendo en Facebook algunos comentarios y alguien subió a Facebook una placa con un comentario que decía, extraño al presidente Horacio Cartes, porque en ese gobierno se notaba que tenían un norte, hacer las cosas. Y alguien abajo le puso, ¿verdad? ¿Qué vas a extrañar a quien duplicó nuestra deuda externa? Sí. Y hay personas que leen y dicen, cierto, cuando entró el señor Cartes y el señor Santiago Peña, ¿cuánto debíamos? 3.800. Sí, no, 4.000 millones, 4.000. Sí, se fue a 8. Entonces hay personas que dicen, epa, ¿verdad? Es cierto, este señor vino y cuando se fue duplicó lo que debemos como país. Sí. Este es un tema, lo hablamos muchísimo. Yo lo he hablado muchísimo en diferentes foros, universidades, sectores políticos, ¿verdad? Inclusive me decían que yo al ministro de la deuda, yo le decía, la deuda no es lo que nosotros le debemos a los organismos multilaterales o a los bancos. La deuda es con aquellos paraguayos que no tienen acceso a un camino de todo tiempo, que no tienen acceso a una educación, a un sistema de salud pública. Esa es la deuda real que tenemos. Okay. Pero también podemos discutir el número de la deuda. Y la realidad es que a pesar de este incremento de deuda pública que generó impacto económico, Paraguay sigue siendo el país con menor nivel de deuda en América Latina. Con relación al tamaño de la economía. Exactamente, que ¿cómo vos comparás, verdad? O sea, Paraguay tiene el menor nivel de deuda con la peor infraestructura en América Latina, solamente comparada con Haití. Entonces, nosotros tenemos una deuda enorme. Sí, pero respóndeme lo siguiente, Santiago, y me tengo que ir a una pausa y después retornamos. De todas maneras, más allá de lo porcentual, en términos absolutos se duplicó. Por supuesto. Y hay algunas personas que dicen, ¿y qué hicieron con 4.000 millones de dólares? Inversión en infraestructura, caminos, puentes, rutas en todo el país, porque el 100% de la deuda fue destinada para obra de infraestructura. El 100% de la deuda 100% es lo que se ve en el Entonces, ensanchamiento de la Ruta 2 y Ruta 7 y tantas otras cosas. En todo el país, en todo el país. Por ejemplo, mira, para darte un ejemplo, el distrito más pobre del Paraguay cuando agarramos el gobierno estaba en el departamento más rico del Paraguay, Itapúa. En el centro de Itapúa, Alto Verá, era el distrito más pobre. Se hizo una obra de infraestructura, se abrió camino y el distrito empezó a florecer. ¿Solucionó todos sus problemas? No, pero los camiones empezaron a llegar para traer productos, para sacar la producción. A través de ese camino llegaba el técnico del SNPP, llegaba la ambulancia. O
sea, el impacto económico. Ahí está social, el dinero que nos prestamos. Exactamente, entonces el 100%, es más, nosotros redujimos el gasto salarial por primera vez en la historia. En el 2016 cayó de manera nominal, gastamos menos en salario que el año anterior, contratamos más médicos, contratamos más maestros, aumentó el salario para los maestros, pero cortamos en otros sectores. En sectores que no contribuían con el crecimiento, que no contribuían en los servicios públicos para la población. Entonces, los números son realmente muy reveladores, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un debate porque hoy tenemos esa misma disyuntiva. Y te lo digo, ya fuera del gobierno, el gobierno tiene que invertir más. Y para eso no solamente puede, sino que tiene las condiciones para endeudarse, tiene las condiciones. El gobierno este año emitió 500 millones de dólares a 30 años, a una tasa espectacular. Entonces Paraguay tiene todas las condiciones y necesita seguir haciendo inversiones. Santiago, nos vamos a una pausa de 3 minutos, pausa institucional, y después tenemos últimos 3 minutos para cerrar el programa. Gracias, Santiago. Hacemos una breve pausa institucional y enseguida estamos de vuelta con Santiago Peña. Regresamos con Santiago Peña. Santiago, últimos 5 minutos. Okay. Te propongo hacer un picado de preguntas tipo ping-pong. Me las respondes rápido para que podamos cerrar en 5 últimos minutos que tenemos, Santiago. Muchas gracias nuevamente. Santiago, tu opinión. Importación de vehículos usados de Chile. A ver, esta es una discusión súper controversial, Sí. ¿verdad? Porque es un segmento que emplea mucha mano de obra, pero necesita desesperadamente avanzar en la formalización. Y por otro lado, es un segmento que también nos pone mucha presión en la relación con nuestros vecinos, tanto Argentina como Brasil, donde hoy Paraguay tiene una situación diferente a la que tenía años anteriores. Hoy tenemos un segmento de autopartes que producen cerca de 300 millones de dólares en autopartes que van al Brasil y que emplea cerca de 6.000 personas. Y hoy el Brasil está poniendo cuestionamientos sobre este régimen porque dice Paraguay, vos me estás trayendo tus productos, pero nosotros no tenemos un régimen automotor que me permita, así como vos me vendés, a mí también venderte los productos que yo produzco en mi país. Entonces, esto está generando mucha tensión en el campo bilateral, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar una situación que no excluya a nadie, pero que pueda incorporar a más personas, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene que avanzar. Vos sabés que tenemos una ley que prohíbe la importación de autos usados con más de 10 años, pero sin embargo, a través de medidas cautelares están ingresando vehículos de más de 10 años. Entonces, si vemos las estadísticas, de los 60.000 autos que se importan usados al año, 40.000 tienen más de 10 años. De los 60.000 autos que se importan en el año, 40.000 tienen más de 10 años. Existiendo una ley que dice que no pueden entrar. Por una medida cautelar están ingresando 40.000 autos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que sentarle a la mesa a todos los actores, a importadores de autos nuevos, a importadores de autos usados, a concesionarias de autos usados y decir, señores, vamos a encontrar un esquema que nos permita no poner en riesgo estos 5.000, 6.000 empleos bajo el régimen de maquila, pero al mismo tiempo que también podamos asegurar todos los otros empleos que están en este segmento de autos usados. Ok, perfecto. Santiago, ley, no recuerdo, creo que era 4725/2015, techo a las tasas de interés de tarjetas de crédito. ¿Qué opinas? ¿Se tiene que modificar esa ley? A ver, la ley salió como una respuesta a abusos que se habían dado por parte de los actores del sector privado. Las tasas eran excesivamente altas. Entonces, la intención era ponerle un techo, pero algo que sea realmente razonable. Y finalmente la ley salió mal, porque decía 3 veces el promedio de las tasas pasivas. El problema es que dentro de esas tasas pasivas, el 70% de los depósitos es a la vista, tasa cero. Sí. Entonces hizo que la tasa sea demasiado baja. Entonces hoy pasaron 3 años de la implementación de esa ley, que pudo haber tenido un objetivo muy loable, pero lo que hizo es le excluyó a muchas personas de un financiamiento formal hacia un financiamiento informal. Entonces cuando revisamos las estadísticas vemos que cerca de 300.000 tarjetas fueron eliminadas. ¿De dónde? Del segmento de ingresos más bajos. La pregunta que te hago es, ¿vos crees que esas personas dejaron de consumir o reemplazaron ese financiamiento que era una tasa del 50%
por un financiamiento informal que es más del 100%. Entonces, la respuesta es que se fueron a sectores informales. Entonces, esas personas a las cuales se pretendía ayudar, se le terminó perjudicando finalmente, porque al tener tasas más altas, tienen menor capacidad de consumo. Entonces, la propuesta sería, digamos, subir ese techo sin permitir que llegue a niveles... A ver, el ideal sería de que no haya ningún tipo de límite, que el Banco Central implemente mecanismos de transparencia para que el mercado finalmente tenga que definir cuál es la tasa. Tiene que ser una tasa de mercado. Pero si queremos, mientras el Banco Central desarrolla esos otros mecanismos alternativos, que haya una tasa referencial y finalmente tiene que ser la tasa promedio de las tasas pasivas, excluyendo los saldos a la vista. Los saldos a la vista. Ahí estaríamos hablando probablemente de una tasa no del 14% como ahora, sino del 28%. Correcto. Que es una tasa más razonable. Y que seguramente haría de nuevo rentable los segmentos de menores ingresos. Exactamente. Para las entidades emisoras. Santiago, ¿cómo ves a nuestra economía finalmente? Para cerrar, te quiero preguntar para el segundo semestre. ¿Es el segundo semestre, el semestre del repunte y salir un poco de esta situación que no es crisis, pero sí es delicada? Mira, sería falso si te digo que hoy yo ya veo la recuperación. Yo hoy no veo la recuperación. Creo que el segundo semestre no es muy alentador, es menos alentador de lo que creíamos el año pasado. Entonces, yo creo que todavía falta un golpe de timón por parte del gobierno. Yo creo que ellos mismos, el presidente mismo ha dicho hace unos días de que va a estar evaluando en el mes de agosto, cuando se cumple un año. Yo creo que tiene que hacer esa evaluación esta misma semana. Ojalá que el 14 y 15 ahora pueda reflexionar y tomar la medida. ¿Qué ministros están ejecutando y qué ministros no? Exactamente, ¿verdad? Y ni siquiera una cuestión de ejecución, ¿verdad? Porque también creo que es un error simplemente ver la ejecución presupuestaria, porque yo puedo ser un gran ejecutor, ejecuto el 100% de mi presupuesto, pero ¿qué impacto genero yo? Entonces no es tanto la ejecución, sino la gestión que estamos viendo de algunos actores dentro del gobierno. Así que yo creo que en la medida que el presidente, que estoy seguro tiene las mejores intenciones, pero tiene que plasmar esas intenciones en acciones, y voy a empezar a ver un segundo semestre con más optimismo. ¿Sos candidato a intendente de Asunción? No. No. Santiago, un gusto haberte tenido en Líderes. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung, Movicor, 20 años. Para Muebles Marelli. Interfisa Banco, 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia.